oportunidad nuestra disertante invitada, miembro del Comité de Graduados de Enfermería de la Sociedad Argentina de Diabetes, es de la provincia de La Rioja, es la licenciada Soledad Díaz, quien es la que nos va a brindar el día de hoy la capacitación titulada Comunicación asertiva, el poder de la palabra en enfermería. Para dar inicio con esta capacitación, vamos a dar la bienvenida a todas las personas que se encuentran en el auditorio y nos va a brindar unas breves palabras la presidenta de la Sociedad Argentina de Fátima, no se te escucha. Apagó el micrófono. A ver, ahí. Ahora sí. ¿Se escuchó algo o no? La primera parte nada más. Bueno, les estaba comentando que les voy a comentar cómo va a ser el cronograma de las actividades a realizar. En primera instancia, vamos a invitar a nuestra presidenta de la Sociedad Argentina de Enfermería de Atención Primaria de la Salud, licenciada María de los Ángeles Viera, quien nos brindará unas breves palabras. En segundo lugar, integrante del Comité de Graduados de Enfermería de la Sociedad Argentina de Diabetes, licenciada Selva Elizabeth Trejo, va a dar unas pequeñas palabras en representación del Comité de Graduados de Enfermería de la Sociedad Argentina de Diabetes. En tercer lugar, vamos a hacer la presentación de la disertante, licenciada Soledad Díaz, y después vamos a continuar con todo lo que es la presentación de la clase en sí, del webinar. Le vamos a pedir que silencien los micrófonos. Pueden ir realizando las consultas en lo que es por el chat. Posteriormente vamos a enviar una planilla, un formulario, para que puedan registrar su asistencia. Traten de poner bien los nombres, y porque es lo que vamos a utilizar para poder brindar la certificación posterior, ¿sí? Y bueno, espero que lo puedan disfrutar, que puedan acompañar activamente y que puedan llevar un granito de arena a sus lugares de trabajo con esto del poder de la palabra en enfermería. Entonces, para iniciar, damos la bienvenida a nuestra presidenta de la Sociedad Argentina de Enfermería en Atención Primaria de la Salud, licenciada María de los Ángeles Viera. Bueno, buenas tardes. Les pido disculpas por no estar con cámara, pero estoy con un problema con mi computadora. La verdad que es un placer tener esta convocatoria. Sabemos que se inscribieron muchas personas. Estamos teniendo algunas dificultades para el ingreso. Calculo que debe ser un tema de internet, que hay algunas personas que me están escribiendo que no están pudiendo ingresar. Así que lo que se va a hacer es compartir después el link para todos aquellos que se hayan inscrito para que puedan ver la clase grabada. Nosotros somos una asociación de enfermería que se caracteriza por trabajar en lo que tiene que ver con la atención primaria de la salud en todos los niveles de atención y de prevención. Somos una asociación que está legalmente conformada, que tenemos socios en distintos lugares del país. Nos dedicamos a fortalecer el trabajo de enfermería, a formar nuevos profesionales, a tratar de colaborar con estas capacitaciones, con estos encuentros, a visibilizar todo lo que hacemos como enfermeros, a tratar de fortalecer el rol del enfermero en APS y en todos los lugares donde los enfermeros desarrollamos nuestras actividades. Nuestra misión, nuestra visión tiene que ver con esto, con capacitarnos, con formarnos, con conocernos, con unirnos, con investigar, con dar a conocer todas las cosas que hacemos desde los distintos lugares del país y así formar una enfermería que crezca, que represente esta profesión hermosa que tenemos que muchas veces no es valorada. Entonces, bueno, nuestra función es esa, están todos más que invitados a participar, ¿sí? Nosotros hacemos estas capacitaciones, algunas son gratuitas, algunas van a ser pagas, con una cuota muy pequeña, todo es sin fines de lucro, simplemente para tratar de fortalecer y de empoderar a nuestra querida profesión. Si quieren participar, nos pueden seguir en las redes sociales. Está la Asociación Argentina de Enfermería en APS en Facebook, en Instagram.
Y después les vamos a compartir un formulario para los que estén interesados asociarse, ya son más que bienvenidos, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias por participar de este encuentro y le dejo la palabra a la persona que seguía, que no recuerdo quién era, Fátima. Muchas gracias, María, gracias por tus palabras. Bueno, quedan todos invitados. Espero que se vean entusiasmados en participar activamente de las asociaciones. A continuación vamos a invitar a la licenciada Selva Elizabeth Trejo, ella es de la provincia de Santiago del Estero, y encuentra representando al Comité de Graduados de Enfermería de la Sociedad Argentina de Diabetes. Bienvenida, Jenny, conocida por todos como Jenny. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes a todos los presentes, muchas gracias por la invitación y bueno, estamos aquí para apoyar a una de nuestras colegas casualmente en un tema relativamente importante, ¿no? Sobre todo, bueno, gracias por permitir expresar unas breves palabras en representación del Comité de Graduados de Enfermería de la Sociedad Argentina de Diabetes, que depende de esta asociación civil, constituyéndose así el comité como un ámbito científico específico justamente que busca promover y fortalecer el cuidado de enfermería como su rol primordial dentro de la disciplina, además de estudiar y de hacer investigación en temáticas vinculadas a la salud y a la enfermedad en todos sus niveles de atención, ¿no? Y también representados así en las áreas de docencia, servicio y gestión. Nuestro comité está representado por 15 licenciados en enfermería, de distintas provincias como Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Santiago del Estero, Santa Fe, Santa Cruz y Buenos Aires, y creo que no me olvido ninguna, con la cual nos reunimos con frecuencia justamente para cumplir lo que son actividades en búsqueda de articular estos tipos de actividades, de capacitación, de formación, sin dejar de lado lo asistencial, lo académico y lo científico, en búsqueda de promover espacios de autonomía y libertad y creatividad en nuestra práctica, ¿no? Y en esto, en cada palabra, en cada quehacer, ser y saber de la enfermería como competencias transversales de nuestra disciplina. En esta oportunidad, que tenemos el agrado de escuchar a nuestra colega, licenciada Soledad Díaz, con el tema de comunicación asertiva, el poder de la palabra de enfermería, la verdad que es un tema valiosísimo, de una competencia transversal, creo, en toda nuestra formación y ejercicio profesional, que nos permite establecer relaciones efectivas, terapéuticas, como profesionales con las personas que buscan satisfacer sus necesidades, por lo cual tenemos que dejar en claro, ¿no?, que enfermería no es únicamente aplicar competencias científicos técnicos, sino también habilidades, destrezas y comunicación que se pone en relieve o se manifiesta en lo actitudinal del profesional, ¿no? Así que bueno, sin más que decir, creo que bueno, doy el espacio al seguimiento del semejante evento. Muchísimas gracias, Denny. La verdad que es un tema que tendríamos que empoderarnos, ¿no? El poder de la palabra y cuán valiosa. Así que vamos a disfrutar de la presentación de la licenciada Soledad Díaz. Ella es de la provincia de La Rioja, es coach en odontológico, educadora diabetológica, miembro del Comité de Graduados de Enfermería de la Sociedad Argentina de Diabetes, trabaja en el área asistencial en el Hospital de la Madre y del Niño y de la provincia de La Rioja, es disertante nacional y provincial. Con ustedes queda la licenciada Soledad Díaz y esperamos que puedan disfrutar de esta experiencia. Muchísimas gracias. Gracias, Pati. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Es un gran placer, gran alegría poder compartir con ustedes parte de mi formación ontológica y poder llevarlo a nuestra disciplina, generando un antes y un después en nuestra atención. Y no solo en nuestra atención, sino en el campo personal, familiar, de pareja. Así que voy a compartir pantalla.
Queremos agradecer a la gran convocatoria que hemos tenido con esta temática, a todos aquellos colegas que no pudieron ingresar en la sala. Se está gestionando poder realizar la transmisión en directo. Una vez que lleguemos a tener el link, lo vamos a compartir en lo que es en comentarios para que lo puedan replicar en los colegas que no pudieron estar presentes, no pudieron ingresar en la sala. También se va a enviar a cada colega que se haya inscrito el link de la grabación para que lo puedan disfrutar en sus hogares en el momento que tengan libre. Muchísimas gracias. Pati, ¿ahí se ve bien la presentación? Sí, sí, sí. Bueno, como les comentaba anteriormente, poder compartir una mirada diferente desde lo ontológico y la significancia que tiene la palabra en un otro. Hoy por hoy tenemos muchos estudios a nivel científico que pueden asegurarnos que genera un gran impacto. Esta palabra nos deja y nos muestra en un otro el estar presente, el compartir y el dejar un impacto. ¿Y qué impacto tiene? Este impacto puede ser positivo o puede ser negativo. El impacto que es positivo es aquello que nos muestra con seguridad un accionar diferente. ¿Qué accionar diferente nos deja lo positivo? Y nos muestra en un campo de seguridad, de confianza. Este campo de confianza y de seguridad que genera lo positivo también predispone al cuerpo. El cuerpo es parte de nuestro lenguaje, de nuestro silencio, y a la misma vez dijimos que generaba un antes y un después. Porque cuando tomamos la palabra y el impacto positivo que ésta trae, nos genera un accionar diferente. Mientras que el impacto negativo va a generar una intencionalidad diferente. Esta intencionalidad diferente, que es nula, que también genera negación, que genera estática, no representa a lo que genera en sí algo positivo. Decimos que la palabra positiva puede inspirar, atravesando adversidades, puede motivar, alternando o alentando con ejemplos, con acciones concretas. Esta positividad puede educar a través de nuevos conocimientos, puede consolar desde el abrazo, la presencia, puede empatizar con una escucha con apertura. Y esta escucha con apertura debe abrir un paréntesis. Ese paréntesis debe ser sin juicio previo. Todas las personas tenemos una radio que está las 24 horas porque aunque dormimos no para y está prendida y en sintonía con un montón de conversaciones. Bueno, esas conversaciones hacen que también nuestro lenguaje pueda ser positivo o pueda ser negativo. Y en esta empatía que decimos que tenemos que estar hacia un otro, tiene que ser con esta radio silenciada. ¿Para qué? Para que el impacto sea significativo. Y no así tener el impacto negativo donde es la no presencia, la negatividad y, sin lugar a duda, el dolor. Como dijimos, hay muchos estudios que hoy aseguran y muestran cómo la palabra genera en nuestro cerebro ondas que son positivas, que estas ondas lo que van a generar es una asertividad de un flujo diferente. Entonces, quise compartir este estudio que es de la Universidad de España, el cual, al ser multicéntrico, nos puede expresar que tanto las expresiones alentadoras tienen un mayor impacto y sobre todo duradero en comparación con las expresiones desalentadoras o las expresiones neutras. No sé si podemos traer a colación
muchos ejemplos de muchas situaciones en las conversaciones diarias, en las conversaciones familiares, de trabajo, y estas conversaciones se presentan a través de nuestros juicios. ¿Qué son los juicios? Los juicios es toda aquella opinión que todas las personas ejercemos, mostramos, brindamos, y en muchas de estas ocasiones sin ser pedidas. Entonces, esta opinión que yo genero, sin haber tenido pedido alguno, va a generar en el otro este tipo de efecto. Este tipo de efecto, que puede o no ser duradero, dice este estudio que el flujo lo muestra de manera completamente diferente. Decíamos que la neurociencia nos ha traído el trabajo de muchos años de ver cómo el cerebro actúa y conduce nuestras conversaciones. Entonces, estas conversaciones van a ir guiadas de esta palabra que para Mariano Sigman, un escritor que trabajó muchos años sobre el impacto que tiene la palabra en las personas, el impacto que tiene a la hora de accionar y de lo que genera, que puede ser expansivo o que puede ser destructivo. Y en esa expansividad tenemos que tener en cuenta que conlleva una gran responsabilidad. En nuestro trabajo, si lo llevamos específicamente a nuestra disciplina, la enfermería, tenemos que poder poner en cuenta que para hablar conscientemente de la palabra, tenemos que respirar y hacer un antes y un después. En la cotidianidad, en los dobles trabajos, en las horas largas, en los turnos nocturnos y en muchas situaciones que nuestro rol ejerce, podemos tener en cuenta que a veces esta dinámica que es vertiginosa del hablar, del emitir juicios y estas conversaciones que a veces no tienen la responsabilidad que deberían tener a la hora de generar un impacto en un otro. ¿Por qué? Y porque Mariano nos decía que la comunicación es el traspaso de ideas. Nos decía este físico que tenía un doctorado en neurociencias y sus estudios siempre estuvieron muy direccionados a ¿qué más pasa? ¿Qué más pasa con aquello que escuchamos? ¿A dónde queda? ¿Cómo reacciona? ¿Y cómo acciona? Porque no solo es lo que me deja, sino cómo sigo después. Y en este seguir, ¿cómo lo expresa mi cuerpo? El cuerpo nos da una gran información. Entonces, a veces el lenguaje, la palabra, no solo son pasos, sino también son espacios que podemos ir observando a través de esto, nuestra movilidad. Esto que dejamos desde mover las manos, la cara, lo gestual, que nos deja una información muy precisa de acuerdo a cómo impactó aquello que traje. De aquello que atraje, cómo lo traje y lo que crea en sí en mí. Dijimos que estos estudios que eran multicéntricos y que muchas de las disciplinas científicas nos muestran y a la misma vez con hechos que nos aseguran y dejan un antes y un después en la información que tenemos que tener en cuenta y poder utilizar. ¿Y cómo la utilizamos? Decimos que las palabras pueden tener, que pueden construir o pueden desconstruir, que pueden afectar positivamente o que pueden afectar negativamente, que pueden amar o que pueden odiar. Y aunque inevitablemente las palabras cobran un peso y el tono de voz cobra un peso y la postura en lo que digo también tiene un peso, genera en el otro el impacto de una secuencia posterior. Entonces, si las palabras construyen y las palabras desconstruyen, y si el lenguaje es tan importante en la formación de acciones, de conversaciones, y de presente y de futuro, ¿cómo hacemos para poder tener en cuenta
¿Qué herramientas podemos utilizar precisamente para ser trabajadas? En esta cotidianidad que dijimos que desde nuestra disciplina tenemos el reloj de un lado a otro. Tenemos un reloj que es avanzado en tiempo. Entonces, ¿cómo en este vértigo laboral, personal, familiar, no dejamos el piloto automático? El piloto automático ese que nos pone y estamos así, como que actuamos automáticamente, valga la redundancia, y con este sentido de repetir acciones. Pero no solo repetimos acciones, dijimos, con el cuerpo, con el timbre de voz, sino con lo que decimos, con esto que trajimos al principio, el poder de la palabra. ¿Qué genera? ¿Cuál es el poder que ejerce en mí y cuál poder es el que yo transmito en un otro? Hacemos repetición de repeticiones en el yo soy así. Y en el famoso yo soy así, o esto a mí me dio resultado, o esto yo no lo puedo cambiar, no cuidamos las palabras. Nos encasillamos en la negatividad del aprendizaje, porque si todos nos encasillamos en una repetición de ser iguales, no le damos apertura a nuevos conocimientos, a nuevos aprendizajes, a nuevos errores, que los errores son los que nos van a permitir hacer un cambio e ir modificando este piloto automático. Somos opciones precipitadas de hechos repetitivos, constantes, de frases obsoletas o también familiares que nos han marcado un antes y un después. La capacidad de generar un campo expansivo va a fortalecer la compasión del piloto automático, de esto que traemos a ciegas todos los días, las 24 horas. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para tener en cuenta este campo expansivo, creando este futuro? Para tener en cuenta tenemos que respirar, hacer pausa, sí, detenernos. No tenemos que ser como la velocidad de un rayo, esa velocidad que es inmediata, que es rápida, que ni se ve, solamente haciendo pausas, respirando, esos segundos que en algunos momentos parecieran eternos, o que también nos causaría esto. ¿Se cortó el internet? No, son esas pausas que debemos generar para que desconectemos el piloto automático. ¿Cómo dijimos que podremos hacerlo? ¿Qué herramientas podemos utilizar que sean concretas? La palabra tiene dominios y es a través del lenguaje, del cuerpo y de la emoción. Pero dijimos que, bueno, la palabra traía un gran impacto, ¿sí? Tiene un gran poder. Yo genero un gran poder en otra persona y la otra persona la genera en mí. Y el lenguaje son estas conversaciones que traemos y que a la misma vez en este devenir nos deja una información. ¿Y cómo buscamos interpretarla? Mediante el otro dominio, que es el cuerpo. Dijimos que el cuerpo, la corporalidad, es una información, ¿sí? Que también deja ver qué está pasando en el otro, cómo impacta lo que traigo. ¿Cuánto sirvieron esos segundos de pausa para aparecer la emoción? Que la emoción son aquellas interrupciones del exterior que me generan algo, que es repentino, que se puede quedar y formar parte de un estado emocional. Pero para tener en cuenta estos dominios y sus centramientos, tenemos que saber que dentro del lenguaje
el silencio es fundamental. Necesitamos hacer espacios de silencio, porque si no, es inconsciente el piloto automático. A veces nos pasa que emitimos opiniones en conversaciones, después nos dimos cuenta que quizás no fue lo más acertado, pero estábamos en piloto automático, fue espontáneo, fue instantáneo, fue con rapidez, y eso también generó un darme cuenta. No pude centrarme en el silencio. El centramiento del cuerpo es la quietud. ¡Wow! Y cómo cuesta en nuestra disciplina poder tener quietud. Si todo el tiempo nuestro accionar y nuestras horas de trabajo y nuestros dobles trabajos hacen que sigamos en piloto automático. Entonces, si esto que pareciera ser un centramiento y poder aquietar nuestro cuerpo y hacer unos segundos de silencio, porque no llega a minutos, son solo unos segundos que necesitamos para tener conciencia y tener una manera de hablar diferente. La emoción, que es la aceptación de lo que me está pasando ahora. Tengo que aceptar que esta palabra me causó algo y que en el cuerpo me generó otra información. El lenguaje, el cuerpo y la emoción son una triada. Y esta triada no se desprende la una de la otra. Así como cuando ingresa una emoción, imparte una reacción en el cuerpo y seguramente esbozamos una palabra, así pasa de manera contraria, con la palabra, con el cuerpo y con la emoción. Para ello, en esto de tener en cuenta lo que nos pasa, cómo nos pasa, y qué difícil es tomarnos estos segundos, poder poner pausa en esta inconsciencia del piloto automático y poder traer la conciencia en el presente, con silencio, con quietud, para que nuestras respuestas no sean explosivas, no digan, no impartan un mensaje que sea desafortunado. Desafortunado colmado de o acompañado de un juicio que, como al principio mencionamos, es algo que es mío, es mi opinión, de mi historia, de mi crianza, de mi formación y de lo que de ello sostengo. Entonces, para que pongamos en práctica este centramiento de lenguaje, cuerpo y emoción, los invito a que realicemos esta dinámica. Esta dinámica es una dinámica que está comprobada neurocientíficamente, que genera esto, genera voz, genera cuerpo y genera emoción. A mí me gustaría, con los presentes, que puedan dedicarse estos minutos, estos segundos. Si bien la dinámica dura 1 minuto, a mí me gustaría que la puedan disfrutar. Que la puedan disfrutar y que puedan conectarse con lo que se trae. Dijimos que lo que traemos es el centramiento de la palabra, con lenguaje, cuerpo y emoción. Entonces, vamos a imaginarnos que estamos sentados. ¿Me están acompañando todos? ¿Están ahí? Sí. Vamos, Sí. Sí, acá estamos. Buenísimo. Sí, acá estamos. ¿Sí? Sí, yo estoy acá. Sí, Entonces acá vamos estoy. a hacer, vamos a estar todos sentados. Perdón, ¿puede ser que se escuche bajito? Puede ser que se escuche bajito, voy a levantar un poco el timbre de voz. Entonces vamos a hacer esta dinámica, que esta dinámica dijimos que vamos a poner en práctica como herramienta los centramientos de la palabra, el lenguaje, cuerpo y emoción. Y para ello vamos a estar sentados y nos vamos a respaldar contra la silla y nos vamos a imaginar que estamos en una montaña rusa. Pero la idea es que la emoción
y que ustedes lo puedan vivir de la misma manera. Entonces, vamos a repetir la consigna. Sentarnos, respaldarnos contra la silla, imaginarnos que estamos en el carrito de la montaña rusa, que estamos en el primer carrito de la montaña rusa arriba y que empieza a rodar. Pueden abrir pantalla los que deseen, ¿no? Empieza a rodar, a rodar, a rodar, a rodar, a rodar. Despacito, 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 despacito. Y empieza la velocidad. Y empieza a subir, 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 a subir. Me quedé sin aire y sigue subiendo, 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 sigue subiendo. Me quedé sin aire de nuevo, pero sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo, sigue subiendo. Ay, no. Bajada. Lo siento en la pancita, lo siento en la pancita, lo siento en la pancita. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Me caigo al precipicio. Y sube, 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 sube. No, 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 no. Aire, 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 aire. Y va, y va, y va, y va, y va, y va. De nuevo. Y sigue, 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 sigue. Llegamos. Bueno, si quieren pueden reaccionar. Si lo pudieron sentir, si lo pudieron hacer, o si solamente pudieron ver cómo lo hacía yo. La idea era que ustedes puedan sentir que con este ejercicio, que está comprobado científicamente, el cual como con la voz genero la emoción que me da, y a algunos les da miedo, a otros les alegra, a otros les da risa, el otro les da miedo, pero como el cuerpo generaba esto, un impacto de estar arriba de la montaña rusa. Entonces, después de toda esta aceleración, vamos a continuar con lo que es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva, sí, venimos hablando de la importancia de la palabra y de cómo en los estudios nos han mostrado científicamente que hoy genera neurotransmisores que también nos otorgan un estado de conectividad diferente. Entonces, si la palabra positiva nos genera un estar diferente, ¿cómo hacemos para sostenerla en el tiempo? La comunicación asertiva es aquella comunicación en modo conversacional que tiene que estar direccionada a pautas claras como base la eliminación de los juicios o los juicios no presentes, el cual no puede estar una opinión de un otro en una comunicación de un tema en común, porque si no es la expectativa que genero de lo que yo creo, y no así en lo que estaría sucediendo. Entonces, la comunicación asertiva, para que sea eficaz y tenga efectividad, tiene que ser una comunicación verbal clara. Tenemos que estar en presente, conectados con
nuestra conciencia en presente, porque dijimos que al no poder sostener nuestro apagado de piloto automático, tenemos conversaciones que son continuas, que son deficientes y que no tienen un impacto significativo. Entonces, en la comunicación verbal para ser asertiva, un cambio de realidad. ¿Cómo un cambio de realidad? Y podemos tener una comunicación gestual. Dijimos que el cuerpo es uno de los centramientos de la palabra y que para trabajar en ella, como lo hicimos recién con la dinámica, inevitablemente tenemos que activar y bajar el sonido de la radio, que son todas estas conversaciones que tenemos todo el tiempo, todo el día, hasta cuando dormimos, porque así lo dice los estudios avanzados en neurociencia. Pero ¿cómo? ¿La mente no duerme? No. Entonces, para tener presente esto, tenemos que bajar este sonido a esta radio que tenemos prendida todo el tiempo, con aquellas conversaciones que son oportunas de nuestra vida y cotidianidad, desde qué largo se hizo esto, cuánto durará, tengo que hacer un pendiente, que me olvidé aquello otro, me golpean la puerta. Entonces, todas aquellas interrupciones, tanto sean externas como internas, porque en un momento de la conversación hago laguna, entonces no me va a permitir tener asertividad. Tener asertividad es escuchar activamente. Escuchar activamente significa mirar a un otro, pero con unos ojos de apertura a sus ojos. O sea, tener la conexión de atención y de respeto en la expresión del otro. Poder captar su expresión, su corporalidad, influenciar en la percepción de cada uno de sus gestos, de sus palabras, de lo que ello quiere significar para un otro. Entonces, sí, para tener comunicación asertiva, tenemos que tener en cuenta que la palabra genera en el sistema límbico, que es allí donde se generan los recuerdos y donde en la amígdala y el hipotálamo genera la función de las respuestas frente a la realidad. Pero si estamos en una comunicación y empieza a funcionar todo este sistema neurológico que me va a dar respuesta, bueno, a efectuar una respuesta, ¿qué hace en ese momento el sistema límbico? Tiene una reacción, procesa e interpreta. Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta que la comunicación asertiva tiene que tener la claridad de dejar en claro, valga la redundancia, que no esté sujeta a interpretaciones y acción. Tiene que asegurarse la persona de que el receptor escuche lo que yo quiero dejar en mensaje claro. Entonces, asegurarnos que mi mensaje se repita con lo que yo quise decir. Y no así con la interpretación que la otra persona puede darle, teniendo en cuenta, dijimos, primero, al piloto automático, todas estas conversaciones que tenemos en la cabeza y que no bajamos el sonido a la hora de tener una conversación, una comunicación. Fortalecer el vínculo, fortalecer esta comunicación va a estar muy relacionado al nivel de conciencia, de apertura y de escucha que tenga en el momento. ¿Para qué? Y para que pueda tener una gran asertividad a la hora del manejo de los conflictos. ¿Y cómo voy a manejar los conflictos? ¿Cómo aparece la asertividad de los conflictos? Porque una persona que puede empezar a trabajar, primero y sin lugar a duda, los juicios. Es mi opinión, que es mía, que es propia, que es personal, que no aparece por lo que un otro me dice, sino es por lo que yo creo, por mi formación, por mis creencias, por mis valores, es lo que me va a llevar a garantizar
la comunicación asertiva, a garantizar estos momentos y estos espacios de pausa, de quietud. Y como dice también el escritor Iñaki Di Laurenti, que la palabra expande, pero mutuamente. La palabra expande la conciencia. Es aquello que te traigo, que te dejo y que crea una realidad en vos. ¿Por qué? Y porque, como mencionamos algunos autores, como Sigman, como Laurenti, que forman un antes y un después, no solo desde lo disciplinar en enfermería, sino así también como sus trabajos nos permiten dejar en hechos concretos, científicos, estandarizados, que hoy el auge de poder tener una comunicación asertiva y que ésta sea clara, que sea comprometida, que sea consciente, primero va a cuidar el pensamiento, porque este se va a convertir en las palabras, que nos van a llevar a tener actos, que los mismos se van a convertir en hábitos y que estos van a formar parte del destino. ¿Qué destino? Y de aquel que quiero alcanzar, que quiero construir desde la apertura del aprendizaje, desde la apertura que quiero cambiar mis conversaciones, que quiero cambiar para alcanzar una comunicación asertiva de calidad. Como conclusión de esta charla y de los artículos mencionados anteriormente, me gustaría concluir que las palabras positivas mejoran el estado de ánimo, reduciendo el estrés y la ansiedad, como así lo mostraba el estudio español. Las palabras tienen registro en el cerebro. Es aquel que genera el recuerdo y que dependiendo si estas son positivas o negativas, nos van a dejar la remembranza en una semana, en un mes o en un par de años. Que generan confianza, autoestima, inspirando y motivando a alcanzar metas. Esto es regla. Esto es alcanzable. ¿Por qué? Y porque las palabras mejoran y sostienen relaciones y vínculos. Porque las palabras positivas crean una comunicación de mundos interpretativos. Lo que yo creo de esta conversación, tengo que asegurarme en una comunicación asertiva de dejar en claro que fue lo que yo interpreté, lo que yo escuché, lo que mi escucha a través del centramiento del lenguaje, la corporalidad y la emoción que me generó, es lo que interpreté. ¿Esto es así? Entonces siempre preguntar es lo que nos va a dar la seguridad de ser asertivos. ¿Para qué? Para que la comunicación va a comprender los mundos interpretativos expresados y el éxito va a ir direccionado a la escucha activa, clara y empática. Sin poder conectar con un otro desde la empatía, bajando el ruido de nuestra radio y bajando y disminuyendo nuestras opiniones, esto vamos a hacer, vamos a alcanzar la comunicación asertiva. Vamos a alcanzar la comunicación asertiva dentro de nuestra disciplina. Bueno, dejo de compartir. Bueno, muchas gracias, Sole. Queremos escuchar a las personas que se encuentran en la sala. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Se animan a contar? ¿Alguno puede expresar qué es lo que sintió con esto de la montaña rusa? ¿Qué es lo que se lleva de todo lo que hemos hablado durante esta charla, que fue recordar conceptualizaciones y valorar los tiempos, ¿no? De darnos los tiempos que corresponden y no actuar impulsivamente.
Si alguien se anima, veo varias manos levantadas, no sé si fueron levantadas al inicio o si no, voy nombrándolos y si ustedes se animan, van consultando y van intercambiando sus experiencias. Vilma Puch, ¿puede ser? Tiene la mano levantada. Amanda Elizabeth, no sé si se encuentra todavía en el auditorio. Pueden abrir micrófono, pueden hacer las consultas que deseen. Olima Teresita. Nos cuesta. La verdad que nos cuesta el intervenir, nos cuesta el consultar, nos cuesta el repreguntar. Y en este espacio de charla, de comunicación asertiva, por lo menos que el mensaje se vaya con ustedes. Que cada una de las palabras que puedan ser emitidas tengan ese espacio de quietud. ¿Para qué? Y para que no salgan de manera explosiva. Porque a veces salen nuestras opiniones, dijimos todo aquello que yo traigo, todo lo que yo considero que está bien y que está mal, aquellos principios, aquellos valores, que es mío. Entonces, en nuestro trabajo, en nuestras horas laborales, en nuestra educación, en nuestra familia, siempre traemos una situación, pero entre paréntesis, porque yo digo que, entonces en esto que nos cuesta por ahí preguntar, intervenir, volver a consultar, o quizás en algo que nos quedó, que no le entendí, que habló muy rápido, que tuvo pocos espacios de quietud, podernos llevar esto, que la intervención es personal. Son minutos, solo segundos de respirar antes de preguntar. Yo, ya que nadie se anima, voy a hablar. Me llamo Roxana. La verdad que la experiencia con respecto a la montaña rusa, o sea, yo me tenía del escritorio que estoy sentada, porque yo era como que yo sí iba a la montaña rusa, yo lo sentí. Y la verdad que también interpreté con respecto a lo que usted habla, con la comunicación asertiva, que antes, como todo, y se me cruzó ese dicho, antes de hablar hay que pensar. Porque las palabras, como usted dijo, tienen poder y lamentablemente, así como lastimamos, animamos o por ahí también destruimos ciertos pensamientos de otra persona, porque como usted dijo, queremos interponer el nuestro. Bueno, en realidad me encantó la charla y me encantó todo lo que dijo, pero la experiencia de la montaña rusa sí la viví, sí la interpreté. Y lo que usted decía, dice, a lo mejor son mis palabras las que ustedes están interpretando con respecto a cuando íbamos en las bajadas. Y yo gritaba, por usted no me veía, pero yo gritaba. Y estaba yo acá en mi escritorio. Y realmente que es así. Las palabras también ayudan a que uno interprete de una manera las cosas. Es mi manera de pensar, de humilde opinión. Gracias por compartir, Roxana. Gracias. Gracias, Roxana. Mientras tanto, hasta que alguien más del auditorio se anime a expresar en palabras lo que ha sentido de la charla, voy a ir leyendo lo que está escrito, ¿sí? Hay muchas felicitaciones, excelente licenciada, hermoso, gracias por compartir. Y acá una de las colegas dice, los ruidos de los que hablas, es algo que tenemos que trabajar mucho. Como que siempre estamos con varios ruidos en nuestras mentes, ¿no? Ahora sería, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlos callar? ¿Qué actividad hacer? ¿Serían las pausas, los silencios o el reescucharnos? La verdad que yo solamente traje para compartir el centramiento de la palabra en cuanto a quietud, en cuanto a silencio y en cuanto a emoción. Pero sí tenemos otras herramientas como empezar a mirarnos con la respiración, dedicarnos unos minutos a poder hacer respiración consciente, que la respiración consciente genera un espacio de quietud en nuestra mente y hace y permite no solo la oxigenación
y que también nos genere una actividad cardiológica diferente, sino así poder, en esta interpretación que yo traigo de silenciar estas conversaciones como el ruido de una radio que tenemos en la cabeza todo el tiempo hablándonos, la podemos intervenir de esta manera, con respiraciones conscientes en el trabajo, sobre todo cuando estemos enojados. Cuando estemos enojados, es increíble la técnica de la respiración, cómo nos hace que nos centremos y que la emoción no dure, que no llegue a la pelea, que no llegue a la discusión, a situaciones que después terminan siendo, bueno, en algunos casos diferentes que en otros, pero penosas sin lugar a duda. Entonces respirar profundo en 1, 2, 3 y soltar en 1, 2, 3. Repetirlo 3 veces. Respiro profundo en 1, aguanto, sigo en 2, aguanto y sigo en 3, aguanto 1 minuto en 4 y empiezo a soltar. 1, 2, 3. Ya esos espacios que quizás sean mínimos, que sean ínfimos, hacen una intervención a la hora de, primero, gestionar la emoción que nos invade y segundo, de poder tener en cuenta un impacto diferente como herramienta. La meditación, el mindfulness es increíble hoy, como muchos estudios nos hablan de estas técnicas que generan un antes y un después a la hora de poder tener en cuenta la respuesta, ¿sí? La quietud, el trabajar con el cuerpo y el poder silenciar estos espacios nos llevan a tener respuestas diferentes, como una de las herramientas más significativas en esto de bajar estas conversaciones y qué hacer. Bueno, a modo de sugerencia, estas 3 intervenciones me parece que son... Muchas gracias por compartir. La verdad que hoy en día en la medicina alternativa, todo lo que es centrarse en uno mismo, darse su tiempo, está en boga, está poniéndose, como dicen los adolescentes, en moda, ¿no? Y sería bueno también que nosotros pudiéramos realizar y podríamos darnos ese tiempo, ¿no? Yo por ahí lo relaciono, cuando esperamos en el colectivo, vieron que se hacen como una horas interminables y pasaron 5 minutos y es como que estuvimos toda la tarde esperando el colectivo. Y cuando andamos trabajando y vamos y volvemos y corremos con la adrenalina a 1000, es como decimos, pasan como 8, 16 horas y todavía sigo como si fuera que recién llegué. Entonces, ver esto también y disfrutar de la naturaleza que Dios nos da, es algo tan importante que lo podamos hacer y si es en familia mucho mejor, ¿no? Si hay alguien en la sala que quisiera expresar qué es lo que sintió, cómo se motivó, puede realizarlo. Hola, buenas tardes. Yo esperaba mi momento para participar, pero veo que las manitos quedaron levantadas a lo mejor. Sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Me llevo cosas, varias herramientas dentro del mismo tema. Partiendo de la base de la tríada lenguaje, cuerpo y emoción, me parece que es lindo para tener dominio del acto de llevarle una charla al paciente. Lo veo desde ese punto. Me parece una herramienta importante esa pausa, por más de 1 segundo, para aceptar la situación, porque uno viene de un off y de una guardia, de un tiempo acelerado, y cuando está frente al paciente, tiene que meterse en ese mundo que el paciente está percibiendo, en ese transitar por el tema de la enfermedad o de lo que estuviera viviendo. También me gustó, y algo que apunté, que es importante para no emitir palabras basadas en un juicio personal, que es ajeno a la situación, que es más de meternos en la situación del paciente y no traer nuestra carga propia. Otra de las cosas, asegurarse que el mensaje que yo dejo es el que le llegue al paciente. Hablo de paciente porque soy estudiante de enfermería. En realidad esto se puede aplicar a toda persona. Es importante que llegue el mensaje que yo quiero emitir
y no el que interpreta. Entonces me parece que ahí está la claridad y el éxito de la comunicación. Y por último, algo que me encantó, que las palabras expanden la conciencia de quien la emite y de quien la recibe. Porque cuando hablo manifiesto. El hecho de llegar a esa persona crea en esa persona una idea también. Y ambos ganamos con ese mensaje. No sé si estoy muy errada. Lo interpreté así, me gustó mucho. Gracias. Gracias por compartir, Silvia. Gracias, Silvia. ¿Alguien más del auditorio que desea compartir? Sí, hola, ¿qué tal? Soledad, ¿cómo estás? Mi nombre es Mariana, te hablo de Rosario, la provincia de Santa Fe. Mi experiencia con la montaña rusa, en realidad yo lo tomé, generalmente uno que está en el ámbito laboral ya, inclusive también puede ser en el ámbito de la carrera universitaria, ¿no? Pero bueno, esto de el manejo del conflicto. Nos pasa en la sobrecarga laboral y demás, largas jornadas o quizás a lo mejor una sobrecarga en la cantidad de pacientes, la calidad del paciente. Yo lo tomé la montaña rusa como todas estas cuestiones así de, bueno, estamos en una pasividad cuando la montaña rusa está estable y cuando viene en picada es que se nos viene todo el mundo abajo y no sabemos cómo frenarla. Entonces decimos esto de la palabra, que no tenemos en cuenta el poder que tiene y de qué generamos en el otro cuando nos quejamos, cuando insultamos, cuando, no sé, debatimos o intercambiamos opiniones. Pero el tema es que todavía no encontramos en el ámbito laboral, y que todos los enfermeros, la mayoría lo reclama, es cómo manejar ese conflicto. Porque personalmente, en esa vorágine, yo me siento de que en la negatividad de la palabra hago mi ejercicio de respiración, hago mi ejercicio de silencio, trato de no involucrarme, en no generar algo que en el otro pueda tener un impacto sobre su personalidad, pero lamentablemente es ya el cotidiano. Entonces, yo trato de tener esto, y creo que a la mayoría de los colegas le pasa, no quiero generalizar, pero bueno, esto de la comunicación verbal, gestual, el gesto amable, la palabra oportuna, alentadora. Pero ¿qué pasa cuando del otro lado tenemos esa pared? ¿Cómo lo manejamos, Solé? Porque es difícil. Yo me hago mi retrospección, pero no genero el cambio en el otro. Es muy difícil. Y después convivir en eso. Bueno, y muchas gracias. Excelente tu disertación. Me encantó. Gracias por compartir, Mariana. La verdad que me gustaría, la verdad que me gustaría responderte con otro taller de gestión emocional, porque inevitablemente lo que traes son varias situaciones en las cuales tenemos que empezar a reconocer, como hablamos anteriormente, que bueno, que el sistema límbico trabaja con sus funciones del hipotálamo, que estos interpretan, que es un poco esto del conflicto. Yo interpreto el conflicto de acuerdo a lo que a mí me pasa en la situación que estoy presente y en el sentido que yo le doy a lo que está pasando. Lo proceso, ¿no? De acuerdo a esto que yo traigo, que seguramente son conversaciones anteriores, de situaciones anteriores, de momentos anteriores y de etapas anteriores en las que me he encontrado. Porque el conflicto es esto, actuamos de acuerdo a una remembranza del pasado o de situaciones pasadas a lo largo de nuestra vida. Y a lo largo de nuestra vida eso influye la infancia, la adolescencia, la madurez. ¿Para qué? Y para que regule la interpretación mis emociones. Entonces, por eso yo te decía que me gustaría mucho poder hacer una respuesta como un poco más clara, con herramientas concretas, teniendo en cuenta la gestión emocional. Porque para hacer consciente la palabra, el centramiento de la misma, el lenguaje y la comunicación asertiva, estos tres espacios, primero tenemos que traerlos en nosotros mismos.
¿sí? En nuestros espacios de seguridad, de centramiento y sobre todo de reconocimiento. Yo tengo que saber qué me pasa con esta situación, por qué me enoja, por qué insulto, por qué no solo es una acción el no comprometerme o el no querer intervenir o el guardar silencio porque solamente no quiero ser parte de este conflicto, pero cuidado, que no sea una respuesta de esta radio que tengo prendida, de mi piloto automático, que no toma conciencia de que, y me deja una conversación. Porque si yo no intervengo, pero después lo hablo en otra guardia, o me voy enojada en mi casa, o lloro camino a mi casa porque siento una impotencia tremenda de lo que no le pude decir, lo que a mí me generó, lo que ella dijo, entonces aquí tenemos varias conversaciones para intervenir. Me gustaría preguntarte si quedó como claro el concepto, o por lo menos si aclaré un poco tu pregunta. Sí, totalmente, Sole, la verdad que sí. Todos los puntos que vos los ítems que fuiste nombrando es eso, y es también hacer una evaluación de esas emociones de uno, qué le sucede cuando pasa esto. Entonces, y de ahí de conocerse a uno, cómo poder manejarlo. Te agradezco muchísimo, bueno, y ojalá que sigan todos estos talleres que suman muchísimo hoy en día, sobre todo en una sociedad en la cual estamos todos muy susceptibles y bueno, tenemos que trabajar con empatía, como leía con algunas colegas, ponernos en el lugar del otro. Todos somos una persona diferente, pero bueno, lo importante es que si nuestro trabajo es cuidar, bueno, cuidémonos entre nosotros, respetémonos, valorémonos y bueno, me pareció súper interesante el taller y me encantó y ojalá que siga, así sigo sumando conocimiento. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana. Me llevo esa frase, cuidémonos entre nosotros y que sigan los talleres, Fati. Bueno, muchísimas gracias a todos. Ya vamos a ir finalizando con esta capacitación. Sin antes, primero quisiera agradecer a la licenciada Griselda Quirino, quien es también miembro del Comité de Graduados de Enfermería de la Sociedad Argentina de Diabetes, es coach en odontológico y es quien fue respondiendo a las consultas que realizaban las colegas en el chat, ¿sí? Agradecemos a Griselda por su participación en esta capacitación. Bueno, para ir finalizando, bueno, le queríamos comentar que hemos tenido una gran convocatoria. Fue muy bien recibida lo que es la temática por nuestros colegas. Hemos tenido inscritos de diferentes provincias del país, desde la zona norte, como decir Jujuy, hasta la zona sur, como ser el Río Negro, y pasando casi por todas las provincias de nuestro país. Por lo cual esperamos que esto replique, llegue a sus compañeros, puedan aplicarlo con ustedes mismos en sus hogares, con sus hijos, con su familia, con ustedes mismos, y si pueden llevarlo hacia la comunidad donde ustedes están abocadas, bienvenido sea también. Primero empezar por nosotros, por nuestra casa, eso sería una de las primicias, ¿sí? Decirles que la certificación se las va a enviar dentro de 15 a 20 días por los correos electrónicos que han citado al momento de inscribirse. En el chat se encuentra el formulario de asistencia para aquellos que todavía no lo han completado, pueden hacerlo. También decirles que aquellos colegas que no hayan podido ingresar a la sala, porque a pesar de todo la tecnología nos sigue superando, pero también nos da esto las enseñanzas, ¿no? De esto que nos decía Soledad, que es de un error, poder seguir, poder reeducarnos, poder modificar. Entonces, esto también nos ayuda a nosotros poder tener una visión más amplia con este tipo de capacitaciones en el futuro, ¿no? Decirles que aquellos colegas que no hayan podido ingresar, se les va a reenviar lo que es la grabación, gracias a la licenciada María Viera, quien se ha encargado de la área técnica en esta oportunidad, para que puedan disfrutarlos en el momento de sus hogares, ¿sí? La certificación también se le va a hacer llegar a ellos,
porque bueno, no fue involuntario que no hayan estado presentes. Bueno, sin más, agradecer a las dos asociaciones, a la Asociación Argentina de Enfermería en Atención Primaria de la Salud, quien fue la organizadora de este evento, y la participación conjunta del Comité de Graduados de Enfermería de la Sociedad Argentina de Diabetes, que esto nos ayuda a nosotros a trabajar conjuntamente, ¿no? Y es hermoso poder haberlo realizado y con tan éxito tan declarado que hemos tenido. Muchísimas gracias a todos por su participación y los esperamos que nos sigan en las redes sociales de la asociación y de la sociedad, y aquellos que quieran ser socios o integrar la asociación y pueden realizarlo. Por las redes se encuentra la forma como puedan realizar la inscripción, y bueno, que tengan una muy buena jornada, que tengan un buen fin de semana y que puedan disfrutar. Muchísimas gracias a todos por su participación. Bonita tarde. Gracias, Fátima. Placer siempre. Gracias a todos. Igualmente, Gracias. Un placer. Chao, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Dios, gracias. Chao, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego.